intervalos de confianza y vamos a hacer el ejercicio número 15 del taller, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ese ejercicio número 15. Espero pues que estén viendo pues el taller. Me dicen, me confirman, pero no se mueve. Espere pues. Ahora sí se empezó a mover. Vamos para el 15. ¿Quién dijo el 15? ¿Quién dijo el 15? Muy bien, entonces veamos. Está fácil. Dice, Wally desea comprarle a su esposa para el cumpleaños un nuevo televisor de 40 pulgadas. Wally, pues esto está como atrasado, hay que ponerle emoción. Digamos que vamos a actualizar esto, pues porque esto está como viejito. Televisor de 40 pulgadas, no, pongámosle algo emocionante, una cosa así. Yo no sé si existe el de 90 pulgadas, pero vamos a ponerle 90 pulgadas. Wally desea comprarle a su esposa de cumpleaños un nuevo televisor de 90 pulgadas. Siendo un comprador cuidadoso, él examina 40 modelos diferentes y encuentra un precio promedio de $712 con una desviación estándar de $215. Nos pregunta cuál es el intervalo de confianza del 95% para estimar el precio promedio de todos los televisores de 90 pulgadas. Pongámosle aquí 90 pulgadas. Muy bien. 90 pulgadas. Y grabemos. Bien. Ahí está claro. ¿Qué intervalo tenemos que hacer? El del precio promedio el del precio promedio. O sea, el primer intervalo que vimos es el que tenemos que hacer. Vamos a hacer el primer intervalo. Bien, recordemos, chicos, si vamos a hacer el primer intervalo, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? O tenemos que definir en este caso. ¿Qué es lo primer paso? Tenemos que encontrar la media y la desviación, que ahí nos lo dicen en el problema. ¿Cuál es el precio promedio que él encontró? $712. ¿Cuál fue la desviación estándar que encontró? $215. Hay un dato menor, pero que es importante. ¿Cuál es el tamaño de muestra? ¿Cuál es el tamaño de muestra? Acá, ¿cuál sería el tamaño de muestra? Chicos, ¿cuál sería el tamaño de muestra? 40, profe. 40. Claro, miren que ahí nos dicen, él examinó 40 modelos diferentes, muchos. Y se tomó la molestia de sacarles el costo y sacarle el promedio. Eso no lo hace pues los consumidores sí van averiguando el precio, pero siempre se quedan con un precio. El colombiano siempre se queda con el precio más barato. No, pues que sí reniega del precio más caro, pero se quedan con el precio más barato. Es decir, vamos a averiguar el precio de la Oster, de la licuadora Oster. Entramos a un almacén y ¿cuánto vale la licuadora Oster? 215.000 pesos. Ah, listo, 215.000. Y van a otro negocio. ¿Cuánto vale la licuadora Oster? 210. Ah, 210. Entonces, nos vamos quedando. Ese es 210. El otro me estaba cobrando 5.000 pesos más. Listo, pero se van quedando con el último precio. Este sí se tomó la molestia de coger y analizar 40 televisores o 40 precios. Ya tenemos el paso 1. El paso 2.
¿Qué dijimos que hay que encontrar para este intervalo? ¿Qué tenemos que hallar? Esto es repaso, muchachos. Ustedes deben participar, pues, porque... Profe, la T. La T. Muy bien. La T de alfa medios. Y dijimos n-1 grado de libertad en su momento. Entonces, por eso era importante acá saber cuántos era el tamaño de la muestra. Entonces, sabemos que nx es 40, nx menos 1 es 39 grados de libertad. Y veamos, nos dicen que la famosa confiabilidad del 95%, o sea, que tenemos una confiabilidad igual 1 menos alfa de 0.95. De acá despejamos alfa, que ya tenemos que saber despejarla, nos da 0.5, y alfa medios sería la mitad, 0.025. O sea que el valor que tenemos que buscar en la tabla sería el valor de t de 0.025, en este caso 39 grados de libertad. Entonces, vamos para la tabla. Recuerden que estamos en una T, que está junto a la normal. Los grados de libertad, 39. Y estamos hablando de este valor en amarillo. Anotémoslo. El valor de amarillo. 2.023. Entonces ya lo tenemos. 2.023. Bien, paso 3. Los límites. Los límites. Entonces repasemos las fórmulas pues para que no tengamos fórmulas malas. El límite inferior nos decía que es la media menos el valor de la t multiplicado por la desviación sobre la raíz de n. Y el límite superior, recordemos que para la mayoría, no digo todos, la mayoría es simplemente sume. Sume el valor que en el anterior restó. La desviación sobre la raíz de n. Bien, hagamos operaciones. La media, dijimos que el precio promedio de los 40 televisores fueron 712. Menos el valor de la tabla. Ya vimos que el valor de la tabla es 2.023. Por la desviación, 215. Sobre la raíz de n, en este caso son los 40 televisores que él promedió. Eso nos da lo siguiente. 2.023 por 215 sobre la raíz de 40 nos da que a 712 menos. Bien. Recordemos que en Estados Unidos sí, las monedas sí son, los centavos son reales, no son virtuales. Entonces, el límite inferior nos está hablando
que sería 643,23. Ese sería el límite inferior. Veamos cuál sería el límite superior. Hagámoslo en otra página. En otra página. Límite superior. Decimos que la media, que ya sabemos que son los 712, le sumamos el valor que le restamos en el límite inferior, que fue 68.77. Eso nos da 712 más 68.77, nos da 780,77. Entonces, terminemos con la interpretación. Bien, recuerden que con la interpretación siempre empezamos diciendo con qué confiabilidad estamos trabajando. Con una confiabilidad del 95%. ¿Qué estamos haciendo? Estimando que el precio promedio de los televisores de 90 pulgadas se estima entre el límite inferior que dijimos 643.23 dólares y el límite superior que es 780.77 dólares. Bien, entonces fácil, no tenía ningún misterio, un ejercicio fácil, por eso no les tocó el marino. Dirán ustedes, uy, por eso no nos tocó. Listo. Muy bien. Listo. Ahora le toca a uno de los hombres. Escoja un número. Ya dijimos del 1 al 19 o del 70 al 90. Uno de los hombres. Número. El 70. El 70. Espero pues que no haya asignado el 70. Yo no creo que esté asignado el 70. Vamos a hacer el 70 pues. Si ese no está asignado. Vamos a hacer el 70. Obviamente que ya a medida que vamos sumando, damos el 70. Pero pues que el 70 es... Sí, no está asignado. Muy bien. Entonces dice el 70. En el área de Colorado Springs hay dos proveedores de Internet. HTC. Hay dos proveedores de Internet que es el HTC y Mountain Communications. Se desea investigar si hay alguna diferencia en la proporción de veces que un cliente puede conectarse a Internet. Durante un periodo de una semana se hicieron 500 llamadas a HTC en diversas horas del día y de la noche. Se logró una conexión a Internet en 450 ocasiones. ¿Sí? Veremos lo otro, pues.
Un estudio similar durante una semana con Mountain Communication reveló que la conexión se logró en 352 de 400 intentos, con un intervalo de confianza del 99%. ¿Hay alguna diferencia en el porcentaje de veces que se logró la conexión a Internet? Muy bien. Es un poco viejito el ejercicio porque estábamos hablando de conexión de Internet vía módem, ¿sí? Que de pronto todavía en algunos lugares del mundo se utilizan, no, pues uno tiene el módem, pero esto era por llamada, casi por llamada telefónica. Hay una película muy vieja que les muestra más o menos cómo se comportaba esto. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes de pronto no se acuerdan que uno anteriormente, cuando se conectaba al internet, era como una llamada. Entonces eso era como marcando. Y a veces se lograba hacer como, digamos, la llamada, ¿sí? Entonces hay una película que es viejita, que se la recomiendo. Es una película buena, una película ahí como para comer crispeticas. Y es, he recibido un email. Se llama así la película. Inclusive es con Tom Hanks. Uno de los protagonistas es Tom Hanks. He recibido un email y les muestra más o menos cómo era anteriormente, cómo se accedía al internet en las casas, ¿sí? Vía módem. Entonces eso sonaba, inclusive sonaba hasta muy simpático. A uno se le extraña pues el sonidito, pues a mí me tocó pues decirles, me tocó conectarme así. Muy bien, ahora sí, la pregunta, ¿de qué intervalo estamos hablando ahí? Este sí es un poquito más, digamos, más sofisticado que el anterior. ¿Qué intervalo es el que nos están pidiendo ahí? Obviamente, veamos la pregunta. ¿Hay alguna diferencia en el porcentaje de veces que se logró la conexión a Internet? Acá la palabra clave es porcentaje. Entonces, mire que nos están hablando de dos empresas. No nos hablan de promedios, no nos hablan de desviación, o sea que por ahí derecho descarten. Esto no tiene que ver con promedios ni desviación. Y nos hablan de porcentaje, o sea que tenemos acá un problema donde el intervalo es el intervalo de confianza Para proporciones o porcentaje. para la diferencia de dos proporciones. Para la diferencia de dos proporciones. Tenemos ese intervalo, es el intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el paso 1 en este intervalo? ¿Quién se acuerda? Hallar las estimaciones de P1 y P2. Vamos a hallar entonces P1, que sería el de la primera empresa, llamémosla HTC, para que nos quede más cortico. Veamos, dice, durante un periodo de una semana se hicieron 500 llamadas a HTC en diversas horas del día y la noche. Se logró una conexión a Internet en 450 ocasiones. O sea que tenemos que el número de éxitos sobre el tamaño, en este caso, de las
¿Cuántas llamadas se hicieron? Se hicieron 500 llamadas. Y se conectaron 450 veces. Digamos, 450 conexiones se lograron. ¿Qué porcentaje de conexión tenía esa empresa? Hablemos pues porque esto es historia patria, vuelvo y repito, esto era cuando uno se conectaba vía módem haciendo llamadas. Punto 9. Era tanto que llamaban a las casas y como estaban trabajando en internet, sonaba el teléfono ocupado. El 90%. O sea, digamos que tiene el 90% de conexión o de conectividad. Esa es la empresa HTC. La otra empresa, que es la Mountain Communication, digamos, la Mountain, nosotros, X sobre N2. Bien, ¿cuántas llamadas se hicieron a esa empresa? Nos dice, un estudio similar durante una semana con la Mountain Communication reveló que la conexión se logró en 352. Entonces, 352 conexiones de 400 intentos, digamos llamadas. ¿Qué porcentaje de conexión tenía la otra empresa? 352 sobre 400 nos da que es 0.88. Un 88% de conexión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos valores que nos pidieron en el primer paso. Segundo paso, ¿qué dijimos en el segundo paso? La ayuda. La ayuda matemática. Dijimos, para facilitarnos un poco la vida, calculamos lo siguiente. Dijimos que era P1 gorro por 1 menos P1 gorro sobre N1 más P2, 1 menos P2 sobre N2. Bien, en este caso entonces tenemos raíz cuadrada, vamos a sacarle raíz cuadrada. P1, ya vimos que es 0.9, entonces vamos a reemplazar 0.9 por 1 menos 0.9 sobre N1. A esa empresa se hicieron en total 500 llamadas, entonces aquí sería 500 más P2, 0.88 por 1 menos 0.88 sobre el número de llamadas que hicieron de la segunda empresa, que fueron 400. ¿Listo, pues, muchachos? Practiquen. ¿Cuánto les da?
Bien. Podemos trabajar 4 decimales. Escucho respuestas. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Quién lo está haciendo? Bien. A mí me dio esto. 0.02. Redondeándolo a 4 decimales me da 11. ¿Sí? Listo. 0.02, 11. Tengamos presente eso, que esa es la que nos va a servir como ayuda. Bien, sigamos. Paso 3. ¿Qué calculamos con paso 3? ¿Qué dijimos? Profe, encontrar el valor de Z. El valor de Z. Vamos, entonces hay que hallar Z de 1 menos alfa medios. Bien. Acá nos están diciendo con un intervalo de confianza del 99%. Entonces acá la confiabilidad es 1 menos alfa igual a 0.99. El alfa, obviamente, despejándolo, tuvimos que llegar a 0.01. El alfa medios, la mitad, 0.005. Y Z de 1 menos alfa medios. Acá tenemos que encontrar el Z de 0.995. Vamos a buscarlo en la tabla. ¿Sí? Bien. Z de 0.995. Vamos a buscarlo en la tabla. Estamos buscando en la normal, en la tabla de los Z, y tenemos que encontrar el valor de 0.995, que en este caso nos da 2.576. 2.576. Muy bien. Sigamos entonces, ya tenemos el valor de Z. El valor de Z que nos estaban pidiendo era 2.576. Ya tenemos el paso 3. Paso 4. Límites. Los límites. Entonces recordemos las fórmulas para que repasemos si están bien o no. Límite inferior de la diferencia de proporciones. Nos dice que hay que hacer, primero que todo, la diferencia entre los valores estimados. Menos el valor de Z. ¿Qué multiplica? A P1
por 1 menos P1 sobre N sub 1 más P2 sobre 1 menos P2 sobre N2. Bien, entonces, y el límite superior es simplemente el mismo, pero sumando. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. ¿Cuánto nos dio P1? P1 dijimos que era punto ¿qué? 90. P2, punto 88. Menos el valor de la tabla, 2.576. Por el valor de la ayuda. Vimos que el valor de la ayuda, cuando lo calculamos, esto era igual a 0.0211. Pongamos eso, 0.0211. Entonces veamos. Por este lado nos da 0.02 positivo. Y por el otro nos da 2.576 por 0.0211. Nos da menos 0.0544. Trabajando 4 decimales. Entonces tenemos 0.02 menos 0.0544 nos da menos 0.0344. Tenemos ese valor que lo vamos a necesitar ahora para la prueba. Menos 0.0344. Muy bien. En el límite superior, dijimos que era, lo calculamos, en vez de restar, nos decía que hay que sumar, que simplemente era esto más la suma, o sea que en este caso a 0.02 le vamos a sumar el valor que se restó acá, más 0.0544. Esto nos da positivo 0.0744. 0.0744. Ya tenemos los dos límites. Oh, pero nos están diciendo, ¿hay alguna diferencia en el porcentaje? Si nos están preguntando de esta manera, no se están limitando con encontrar el intervalo. Quieren hacer la prueba de hipótesis. Entonces vamos a probar la hipótesis. Y acá lo importante es cómo planteamos las hipótesis. En palabras, en el contexto del problema. Eso es lo interesante acá. Bien, dijimos que una de las hipótesis nulas que podemos trabajar es que las proporciones son iguales. Eso es, las proporciones son iguales. Ahora veamos cómo lo planteamos nosotros en el problema que estamos viviendo. ¿Qué estamos diciendo acá? Estaríamos diciendo que el porcentaje, digamos, de éxito, de conexión de la empresa, llamámosla HTC,
el porcentaje de éxito de conexión de la empresa HTC es igual al porcentaje de éxito o de conexión con éxito o porcentaje de éxito de conexión. Lo pusimos así, pues digámoslo así. Pero podría haber dicho conexión con éxito, sí. Al porcentaje de éxito de conexión de la empresa Mountain. Listo. Entonces, en palabras, las dos empresas tienen el mismo porcentaje de conexión. Con éxito, pues. Versus, obviamente, la hipótesis nula, si es igual, la hipótesis alternativa debe ser diferente. Entonces, aquí estaríamos diciendo que los porcentajes de conexión con éxito es diferente entre las dos empresas. ¿Sí? Los porcentajes de conexión con éxito es diferente entre las dos empresas. Muy bien. Recordemos que si ya tenemos planteadas las hipótesis, lo que sigue ya es la región de aceptación. Luego de que estamos trabajando en una normal. Entonces pongamos la campanita. Y tengamos presente los límites. El límite inferior, recuerde que nos dio menos 0.0344. Y el límite superior nos dio 0.0744. Entonces, según esto, acá sería aceptar H sub 0. Y en los extremos, como siempre hemos dicho, se acepta H sub 1. Se acepta H sub 1. Bien, chicos, ¿cuál es el valor que hay que averiguar en este intervalo si cae? Recuerden que una forma alternativa de escribir esta hipótesis es decir que la diferencia es igual a 0. Entonces, recuerden que acá el valor de 0 es el que tenemos que ubicar. ¿Dónde ubicamos este valor de 0? Chicos, ¿cuál sería nuestra decisión? ¿Cuál sería la decisión acá? ¿Quién me ayuda? Aceptamos H sub 0. Aceptar H sub 0. Aceptamos. Muy bien. H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de 0 cae dentro del intervalo. Cae en el intervalo.
Y obviamente nuestra conclusión sería esta. Diríamos que el porcentaje de éxito de conexión de las dos empresas son iguales. O sea, el porcentaje de conexión con éxito de la empresa HTC es igual al porcentaje de conexión con éxito de la empresa Montaigne. Luego, esa diferencia visual, que en este caso una es del 90% y la otra es del 88%, simplemente es eso, una diferencia visual. No es una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. ¿Listo? Muy bien. Ya hicimos el 70. Damas, les toca el turno. Escojan un número. Un número. Digamos del 70 al 90. Las damas están muy calladitas. Chicas, un número. Profe, el 85. El 85. Vamos, pues muchas gracias. Vamos a buscar el 85. El 85. Esperemos que no lo hemos hecho pues en clase. El 85. Ya hemos hecho tantos que ya no me acuerdo. Muy bien. Vamos a ver pues cuál de todos esos. Dice así, hasta febrero 28 del 2021, el total de casos de coronavirus en Colombia era de 2.251.690 casos. Bien, ¿eso qué nos favoreció tener todos esos casos, muchachos? Muy sencillo. Lastimosamente, Colombia está, digamos que más o menos entre los 20 primeros países del mundo en casos de coronavirus. Obviamente por un convenio, a los países también se le fueron asignando vacunas de acuerdo a la gravedad del país. Entonces, esto hizo que Colombia, por la gravedad de los casos, se garantizó la entrega de algún número de vacunas para mitigar la situación de Colombia. O sea, digamos entre comillas, lo bueno de estar entre los malos es que nos dieron prioridad para entrega de algunas vacunas. Bien, entonces, el total de casos de coronavirus en Colombia era de 2.251.690 casos, son datos reales. A la misma fecha, Antioquia contabilizaba 344.955 casos y la ciudad de Medellín acumulaba 192.647. Este ejercicio tiene varias preguntas. Vamos a mirar entonces cuántas preguntas vamos a hacer para no concentrarnos mucho en esto. Dice, estamos hablando de cuál, se me perdió, el 85, ¿no? Bien, esto. Construye un intervalo de confianza del 96% para la proporción de casos de Antioquia versus Colombia. Vamos a hacer la pregunta A y la C. Entonces, está claro. ¿Nos están preguntando intervalos con la media? No. ¿Nos están preguntando intervalos de varianzas? No. Está claro que nos están preguntando el intervalo para la proporción de casos de Antioquia versus Medellín. Entonces vamos a copiar por lo menos esto. Llevemos esta parte, por lo menos. Entonces está claro que nos están pidiendo, en el caso A,
el intervalo de confianza del 96% para la proporción de casos de Antioquia versus Medellín. O sea que queremos saber cuánto participan Antioquia de los casos de Colombia. Entonces tomemos los datos. Sabemos que en Colombia hasta ese momento al corte eran 2.251.690 casos. Y en Antioquia llevábamos hasta esa fecha 344.955 casos. Es decir, que Antioquia aportaba a la fecha el 15.31% de los casos del país. De los casos del país. Nos dice, construye un intervalo de confianza del 96%, o sea que ya encontramos el primer paso. El primer paso nos decía, estime el valor de P gordo. Bien, recordemos, ¿qué nos decía el paso 2? A ver, ¿qué nos decía el paso 2 en este intervalo? Chicos, ¿qué nos decía? La ayuda. ¿Qué? Ah, la ayuda. Bien, la ayuda cae fácil. Vimos que la ayuda era P gorro por 1 menos P sobre N. O sea que en este caso, el valor de esa ayuda es 0.1531 por 1 menos 0.1531. Pues que acá la notación científica es violenta. ¿Por qué? Porque el N son estos 2.251.690. Eso nos va a hacer que la ayuda sea un número muy pequeño. Estamos hablando de un tamaño grande. Estamos hablando de los casos de Colombia. 0.1531 por 1 menos 0.1531 dividido 2.251.690. Eso da un número supremamente pequeño. Eso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. La raíz de eso disminuye los ceros. Pero bien asignadito nos da 0.00, otro 0, 239. Bien, inclusive podemos decir 240, pero démoslo así, 239, pero puede ser 240. Redondeándolo. Si quiere le ponemos otro 9, pues para que sepamos que es 9. 9. Aquí viene otro 9. Entonces lo vamos a dejar redondeado en 0.000.240. Vamos a trabajar con eso. 0.000.240. Muy bien. Paso 3. ¿Qué nos decía el paso 3? ¿Quién me dice, quién se acuerda el paso 3? ¿Qué nos decía?
Profe, el valor de Z. El valor de Z. Muy bien, el valor de Z. Vamos por el valor de Z. Valor de Z. Perdón, Z1 alfa medio, ¿sí? Que no quede duda. Z de 1 menos alfa medios. Es lo que tenemos que hallar. Bien, ¿con qué confiabilidad? 96%. Entonces veamos el 96%. Entonces, 1 menos alfa, punto 96. De acá tenemos que haber aprendido que el alfa es 0.04. Alfa medios es la mitad, 0.02. Y necesitamos encontrar el Z de 1 menos 0.02, que nos da el Z de 0.98. Vamos a buscarlo en la tabla de la normal. 0.98. Pongámoslo acá. Y nos da que el valor es 2.054. 2.054. Entonces tenemos el valor que nos estaban pidiendo de 2.054. Listo. Vamos para el paso 3, para el paso 4, que serían los... ¿El paso 4 qué es? Los límites. Los límites. Recordemos la fórmula del límite inferior. Nos dice que la fórmula nos decía el P estimado, ¿sí? Menos el valor de la tabla de Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Bien. Recuerden cuánto nos daba el valor de P. ¿Cuánto nos daba el valor de P, chicos? ¿Cuánto calculamos el valor de P? Dijimos que el valor 0.1531. 1531 menos el valor de la tabla. Dijimos que era 2.054 por el valor de la ayuda, que en su momento dijimos que lo íbamos a redondear a 0.00240. Entonces, por este lado tenemos 0.1531. Le vamos a restar 2.054 por 0.000240. Realmente le vamos a restar muy poco. Si fuéramos a trabajar 5 decimales, perdón, 4 decimales, sería, o si quieren los 5 decimales para que vean, pues esto da 0.0049. Entonces tenemos 0.1531 menos 0.00049 nos da que el límite inferior sería 0.1526,
15.26%. Eso sería el límite inferior. El límite superior, como la mayoría, simplemente en este caso se limita a decir que a 15.31 le vamos a sumar el punto 00049. Punto 1531 más punto 00049 nos da punto 15, digamos 36, 15.36%. Entonces tenemos eso, 15.26, 15.36. Muy bien, lo interesante es lo siguiente. Vamos a hacerlo con la noticia. Veamos la interpretación antes de seguir con la prueba de hipótesis. Interpretación. Entonces, empecemos con una confiabilidad. Confiabilidad del 96%. El porcentaje, digamos, en este caso de participación, el porcentaje de participación de los casos de Antioquia. El porcentaje de participación de los casos de Antioquia en Colombia se estimó entre el 15.26% y el 15.36%. Muy bien, ahora viene la parte interesante del ejercicio. Se puede afirmar que Antioquia participa con un 16% de los casos de Colombia con una confiabilidad del 96%. Gracias a Dios que estamos trabajando la misma confiabilidad. O sea que vamos a plantear la hipótesis. Lo que nos está planteando la hipótesis ahí es que nos está diciendo que Antioquia participa con el 16%. ¿Qué estaríamos diciendo acá? Que Antioquia participa con el 16% de los casos de Colombia. Versus, obviamente, la hipótesis nula es que es diferente del 16%. Entonces aquí estamos diciendo que Antioquia participa con un porcentaje diferente del 16% de los casos de Colombia. Bien, tengan presente los dos límites para la prueba de hipótesis. Entonces vamos a plantear o vamos a ubicar las regiones de aceptación.
regiones de aceptación. Bien, recuerden que estamos dibujando una normal. Entonces, dibujémosla. Nuestro límite inferior. $15.26%. Nuestro límite superior nos dio 15.36%. Recuerden, como siempre, acá se acepta H sub 0. Y en los extremos se acepta H sub 1. Bien. Chicos, ¿qué decisión toman? ¿Qué decisión toman? Aceptar H sub 1. Aceptar H sub 1. ¿Por qué se toma la decisión de aceptar H sub 1? Porque el valor de 16% está por fuera del intervalo. Muy bien. Se acepta H sub 1 porque recuerde que estamos probando que el porcentaje de participación de Antioquia es del 16%. Y como vemos, el 16% caería acá, en el lado derecho. Entonces aceptamos H sub 1 porque el 16% no cae dentro del intervalo. Entonces, nuestra conclusión es que podemos decir que Antioquia no participa con el 16% de los casos de Colombia. Bien, entonces la pregunta es otra pregunta aquí muy distinta. ¿Por qué si tenemos una participación del 15.31? Que alguien puede decir, pues 15.31 a un 16%, eso está pegado, esos son iguales. Miren que a veces nosotros hablamos de diferencias visuales. Acá estaríamos hablando de similitudes visuales. A veces, ¿por qué una similitud visual? Que alguien puede decir, hombre, esos son valores similares. ¿Por qué si son valores similares visuales, por qué son diferentes? ¿Y por qué a veces valores que vemos que son diferentes visuales resulta que terminan siendo iguales? ¿Quién me puede decir el por qué en este caso? Dos valores que alguien puede decir, hombre, es que de 15.31 yo puedo decir tranquilamente 16, eso no hay mucha diferencia. Porque valores que uno ve similares visuales terminan siendo diferentes. ¿Cuál es la razón acá? ¿Ustedes creen que por qué nos dio diferencias entre esos dos valores que uno los ve cerquita? ¿A qué se debió eso?
¿Quién me puede decir sospechas? Bien. La razón por eso se debe al tamaño de n. Es que ya cuando uno está hablando de 2.250.000 casos, cualquier diferencia porcentual es llamativa. Yo no puedo decir, es que el 2% de eso, de 2.250.000, es muy similar a 3%. No. Si nosotros decimos, hombre, es que en Colombia estimamos que el 2% fallecen, y otros dicen es el 3% de 2.250.000. Mire que el 2% de 2.250.000 representa 2.250.000 por el 2%, y si decimos que el 2% fallecen, estamos hablando de 2.250.000 por 0.02, estaríamos hablando de 45.000 fallecidos. Y miremos que la cifra, ¿qué pasa si yo estimo que en vez del 2% es el 3%? 2.250.000 por 0.03 me da que la estimación de fallecidos es de 67.500 fallecidos. Mire que ya esto sí es, y el número de fallecidos estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de 22.500 de diferencia. Entonces, ojo, va a haber casos como este donde uno dice valores similares son diferentes, y por el contrario, valores que uno ve diferentes van a ser iguales. ¿Quién va a influir mucho? En algunos va a influir el tamaño de la n. En este caso estamos hablando de un tamaño considerable. Ya llevamos un tamaño considerable de casos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si hay otra pregunta interesante del ejercicio. Valga la pena. Había una pregunta interesante, pero era con los casos de Antioquia, que era este. Encuentra un intervalo de confianza del 96% para el número esperado de casos para Antioquia. Debimos haber hecho el de Antioquia. Espera un momentico. Ya, listo, sí. Bien, hagamos este. Sí, podemos hacer este. Si para el día marzo 1 en Colombia se registraron 3.500 casos, encuentro un intervalo de confianza del 96% para el número esperado de casos de Antioquia. Entonces vamos a hacer esta pregunta. Vamos a hacer esta pregunta. Esta pregunta la podemos responder. Vamos a hacer esta. Dice así. Si para el día 1 de marzo en Colombia se registraron 3.570 casos, encuentro un intervalo de confianza del 96% para el número esperado de casos para Antioquia. Entonces acá vamos a repasar uno de los intervalos que vimos. Entre los intervalos que vimos está el intervalo de confianza para el número esperado
el número esperado de, entre comillas, éxitos. Y aquí sí, entre comillas, porque vamos a detectar el número esperado de casos de coronavirus en Antioquia. Nos dicen que en Colombia, ese día es un dato real, se realizaron 3.570 casos en Oiga, ¿esto por qué chilló? Chicos, tenemos baja señal. Chicos, ¿teníamos baja señal o no? No, profe. No, profe. Lo que eso me pitó, entonces no sé si me estaba sacando algún mensaje. Entonces vamos a volver otra vez. Entonces, estamos diciendo que en Colombia, ese 1 de marzo, se registraron 3.570 casos en todo el país. Y queremos saber cuántos casos se estima que se hubieran presentado en Antioquia. Bien, recuerden que para el número esperado de éxitos, vimos que el límite inferior era n por el límite inferior de p. En este caso, estamos hablando que n serían los 3.570 casos que hubo en Colombia. Y dijimos que la participación de Antioquia, el límite inferior era del 15.26%, o sea que estamos hablando del 0.1526. ¿Cuántos casos se estimaba como límite inferior para ese día en Antioquia? Se estimaban 544.78. Digamos 545 casos eran los que se estimaban para Antioquia. Muy bien. Y veamos el límite superior. El límite superior dijimos que es multiplicar n por el límite superior de P. En ese caso, dijimos que era 3.570 por 0.1536. Hagan casitos. $3.570.1536. Nos da 548.35. Digamos 548 casos. Bien. Eso, hay una buena noticia. Ese día no fue bien. Nosotros esperamos que Antioquia, si seguía con la misma participación, si esa participación del 15.26
entre 15.26 y 15.36 se mantenía, Antioquia, entonces digamos eso, falta la interpretación, entonces pongamos eso con una interpretación. Interpretación, entonces decíamos, con una confiabilidad del 96%. Se estimó, estamos ya hablando de marzo primero, se estimó que el número esperado de casos para Antioquia estaría entre 545 y 548 casos. Pues les cuento que ese día no fue bien. Hasta ese día, más o menos en ese día, íbamos bien. Los casos reales de marzo primero, se los cuento, en Antioquia fueron apenas, gracias a Dios, 493 casos. Este fue el dato real. O sea que no fue mejor. Estuvimos por debajo de lo esperado. Pero veamos ayer cómo estuvo Antioquia versus el país. Les cuento que ayer, estamos hablando de marzo 18. En Colombia se registraron 5.139 casos. ¿Cuántos esperamos para Antioquia? Si seguimos con el mismo participación, ¿cuántos se esperaban en Antioquia? Calculemos el límite inferior. Entonces ahora vamos a hacer 5.139 multiplicado nuevamente por el punto 1526. ¿Cuánto les va dando este resultado? Mientras yo voy copiando el límite superior, que era 5.139 multiplicado por punto 1536. Bien, ¿cuánto nos daba, chicos? Profe, el límite inferior me dio 784.2. 780, digamos que 784, pues. ¿Sí? Y el límite superior. $789.3. 789 casos. Pues les cuento pues que ayer, lastimosamente, en Antioquia, estamos distanciaditos de nuestra participación. Bien, ayer en Antioquia tuvimos 894 casos. O sea que si nos ponemos a mirar, ayer la participación de Antioquia fue 894. Ayer la participación de Antioquia fue 894 sobre 5.139. La participación fue un 17.7%.
39%. Bien, y para que ustedes sepan, llevamos 2 días seguidos, donde somos la región de Colombia con mayores casos. Inclusive, llevamos 2 días seguidos superando a Bogotá, que lo que ha sido normal en esta pandemia es que Bogotá siempre nos lleva, pero cantidades lejos de casos. Entonces, por ahí está saliendo la noticia y salió en el tiempo de que se nos acerca el tercer rebrote del coronavirus. Hay motivos para decir que viene el tercero. ¿Por qué? Porque se viene una temporada de vacaciones. Y esto se alborota en temporada de vacaciones. A nivel mundial, en todos los países del mundo ha pasado de que los países entran a vacaciones y los casos se alborotan. Caso nos sucedió en diciembre, enero, los meses más duros que hemos tenido en casos. También, ¿cuándo fue el rebrote de casos en Antioquia? En el mes de julio, que coincidencialmente coincide con un mes de vacaciones. Se nos viene un puente festivo, se nos viene después del puente festivo la Semana Santa. Bien, y obviamente la gente, el ministro puede decir, tomen conciencia, el ministro puede decir hasta misa, sermones, pero la gente va a salir, la gente va a callejear, la gente va a ir a pasear, la gente va a ir a compartir con con otras personas. Y obviamente ya sabemos que esta enfermedad no es una enfermedad que es como para compartir socialmente, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas. Muy bien. Chicos, tenemos un ratico. Jóvenes, les toca un ejercicio, un número. Un número. Chicos, los chicos se perdieron, ¿o qué? Nicolás, un número. Profe, el 74. El 74. Vamos pues para el 74. Muy bien, no es difícil decir un número, pues. Vamos a compartir el 74. Pantalla 74. Veamos de qué nos habla el 74. No, yo creo que este lo hicimos o no. El de los padres. Yo creo que ya esto hicimos lo de Francia. Que Francia teníamos la percepción de que tienen un futuro más triste para los hijos. Ya lo hicimos. Listo. Otro número. Si no lo hicimos en esta clase, ya lo hicimos en otra clase. Ya podemos tener por ahí el video grabado. Otro número que no sea el 74. Carlos José, un número. Profe, el 82. El 82. Veamos pues el 82 de qué trata. Pero si se mueve. Listo. Vamos a mirar pues. Listo. 82. Ah, esto lo hicimos, el de los accidentes ya lo hicimos la clase pasada. Ya también. Vamos a hacer este pues. Vamos a hacer este, el 81. Vamos a copiarlo pues porque este sí no lo hemos hecho.
vamos a llevárnoslo más bien acá. Muy bien, dice así. Puesto que el espacio en los estantes es un recurso limitado en un supermercado, las decisiones de selección de productos y distribución del espacio en los estantes debe tomarse con base en un análisis de resultados. ¿Sí? El gerente de una cadena de supermercados desea averiguar si la localización en los estantes de cierto producto afecta las ventas del mismo. Él supone que el situar el producto a nivel de la vista resulta en mayores ventas que cuando se sitúa en un estante inferior. Los datos que aparecen en la tabla representan el número de ventas semanales observadas en varias tiendas. Construye un intervalo de confianza del 96% que nos sirva para encontrar si hay una diferencia significativa en las ventas debido a la ubicación del producto. Y ahí tenemos los valores. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué intervalo hacemos acá en este ejercicio? Escucho opciones. ¿Qué intervalo? ¿Y por qué? Hagan de cuenta que les tocó esto en el examen. ¿Qué intervalo harían ustedes acá? Primero, quieren saber si hay una diferencia significativa. Entonces tenemos que pensar en los intervalos de diferencias. Recordemos que ¿qué intervalos tenemos? Proporciones. Esto es de proporciones, chicos. Esto es de proporciones. ¿Sí o no? Chicos, ¿tenemos proporciones acá? No, profe. No, no es de proporciones. Ahora, la pregunta es de diferencia de medias. ¿Cuántos casos vimos de diferencia de medias? Vimos 3 intervalos. Diferencia de medias, varianzas iguales. Diferencia de medias, varianzas diferentes. Y vimos diferencia de medias para poblaciones dependientes. Ahora sí, ¿cuál de esos 3 es? ¿Y por qué? ¿Cuál de esos 3? Profe, yo diría que el último, para poblaciones dependientes, ¿Por qué? porque pues tiene los componentes en la tabla, que serían los sujetos, el antes y el después. ¿Y quiénes serían los sujetos acá? Las tiendas. Las tiendas. Esa es la clave. Resulta, sucede que acá las ventas dependen del tamaño de la tienda, o el tamaño de la tienda, o la ubicación de la tienda, o el flujo de clientes de la tienda. Puede ser, depende del tamaño de la tienda, puede depender de la ubicación de la tienda, o del flujo de clientes de la tienda. Entonces, obviamente, hay tiendas que les va muy bien, como esta 12, que vende mucho. Puede ser una tienda grande, puede ser... hagan de cuenta que ustedes están hablando del éxito. No es lo mismo el éxito que queda sobre la 80, sobre la avenida la 80, ya junto a la de Minas, por decir algo, la Facultad de Minas,
al éxito de San Antonio. El flujo de clientela del éxito de San Antonio es muy alto comparado con el flujo de gente de ese éxito. Entonces miren que a esta tienda le va muy bien y digamos que a esta tienda le va comparativamente muy inferior a esta tienda. Entonces, las ventas son ventas dependientes. Obviamente los sujetos fueron plenamente identificados acá. Pues son las tiendas. Tenemos unas ventas que digamos que el antes acá se hace relación con el estante inferior. Y las ventas después tienen que ver con colocar la mercancía a nivel de la vista. Es claro, y eso es de las cosas que fácilmente se comprueba, que si acá tenemos un mostrador, hay sitios más calientes. Cuando se dicen más calientes, sitios de mayor ventas dependiendo de la altura del cliente. Entonces, generalmente, nosotros si somos personas que vamos a un supermercado, nos fijamos más en los productos que están a nuestra altura de los ojos que a la altura que los que están en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, obviamente en los supermercados pueden mirar, hombre, ¿cómo vamos a surtir la mercancía? ¿Cuál me interesa que estén en la parte inferior? ¿Y cuál en la parte superior? Depende. Por ejemplo, si yo soy un supermercado que tiene, vamos a hablar de un ejemplo que lo hice en la clase pasada. Tenemos la categoría de las leches achocolatadas, no digamos leche, bebidas achocolatadas, para que no de pronto me cobren aquí que no es leche. Ejemplo, podemos tener Milo, tenemos Chocolisto y tenemos marca propia. ¿Usted cree que un supermercado va a colocar la marca propia en la parte de abajo y va a colocar al líder del mercado en la parte superior si tiene una marca propia? Si es un supermercado dirá, no, ¿yo qué hago? Ubico la marca propia donde se puede impulsar su venta. Entonces, yo coloco mi marca propia aquí arriba, de tal manera que el cliente lo vea más fácil. Hombre, que yo quiero que el líder del mercado esté abajo para que si el cliente es marquista y le gusta el Milo, pues lo coja de la parte inferior. O sea, que tome el ejercicio de que tiene que mirar que está en la parte inferior. Y acá pongo Chocolisto, que puede ser que me dé más rentabilidad que el Milo. Entonces, yo necesito también impulsar las ventas de Chocolisto. ¿Por qué? Porque me dan mayor rentabilidad al momento de venderlo. ¿Sí? Bien, esto en los negocios se conoce como el planograma, para que ustedes conozcan. Entonces, cuando a ustedes les dicen el planograma, nos dice que el producto X debe estar ubicado en tal parte, acompañado de tal producto enseguida, es porque le están hablando de cómo debe estar ubicado el producto dentro del almacén. Y esa herramienta se llama planograma. O sea, los almacenes le dicen el planograma. En el planograma le van a decir dónde está ubicado y cuántas caras. Porque aquí le pueden decir, vea, es que Milo va a tener 2 caras. Y eso se tiene que cumplir mejor dicho, llega la impulsadora de Milo y coloca 3 caras y le caen encima, porque ella debe tener la instrucción. Usted solo puede decidir
2 caras del mismo. No puede escribir 3. ¿Por qué? Porque es que si escribe una tercera, le está robando el espacio a otra. Y eso es una pelea bravísima. ¿Sí? Esa es una de las grandes peleas en los supermercados. Que no le vayan a dar ni más ni menos de lo que está debido. Garroteras, son garroteras, muchachos. Les cuento que esas son las peleas entre las compañías ¿sí? Muy bien. Entonces está claro que acá tenemos que trabajar el último intervalo que vimos. El intervalo para la diferencia de medias de poblaciones dependientes. Ese es el intervalo que vamos a trabajar. El intervalo para la diferencia de medias de dos poblaciones dependientes. Dependientes. Bien, ¿qué decíamos en el primer paso? ¿Qué decíamos? A ver, mientras ustedes van definiendo el paso, yo voy buscando este ejercicio por ahí, en alguna parte lo tengo instalado. Listo. Mientras ustedes van definiendo qué es el primer paso, yo voy cargando esto por aquí. Y en alguno puede estar por acá. Vamos a mirar dónde está. No, por acá no está. Bien, aquí está. Estantes 2. Bien. Aquí tengo que arreglar una cosa porque esto es 1096. Bien. Acá están los datos. Lo primero que calculamos es las diferencias. El primero nos dice que se vendieron 11 unidades más en la parte de la vista, a nivel de la vista, que en el estante inferior en la primera tienda. En la segunda tienda solamente se vendió una unidad más. En la cuarta tienda pasó algo simpático. Se vendieron más cuando estaban abajo que cuando estaban arriba. Puede ser también la temporada, puede ser, eso no es, eso tiene muchas variables. Después de calcular las diferencias, ¿qué dijimos? Llevémonos estos datos ya. Bien, después dijimos que había que calcular la media de esas diferencias. Vamos a calcular la media. Vamos a calcular ese promedio. Calculemos el promedio de esas diferencias. Y nos da 5.875. Y calculemos la desviación. Esas diferencias. Entonces vamos a calcular los dBs. Punto M. Le calculamos la desviación. Da 7.17. Vemos pues los datos. Que lo tengamos. Vamos a llevarlo acá. Listo. Cambiemos esto. Entonces, repasemos. Paso 1. Obtuvimos las diferencias. Recuerden que la diferencia la llamamos Y sub I menos X sub I. En este caso, los datos de antes, después, perdón, los datos de después menos los datos de antes. Bien, paso 2. Encontramos la media.
Esta media nos está diciendo, vamos a trabajar con 2 decimales, que en promedio se han vendido 5.88 unidades más cuando están a la vista versus el nivel inferior. O sea que en promedio por tienda se están vendiendo 5.88 unidades más. Con una desviación de ¿cuánto? De 7 puntos, trabajemos con 2 decimales, 7.17 unidades. Bien, importante, dato, no es NX, es N. Un dato menor pero importante. En este caso el tamaño de muestra es 16 tiendas. Paso 3. ¿Qué nos decía el paso 3? El día miércoles. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía el miércoles, chicos? Encontrar la T. La T. Tenemos que encontrar la T de alfa medios n-1. Está claro que acá n-1 es 15. Y nuestra alfa medio lo vamos a sacar de acá. La confiabilidad es 1 menos alfa, es 0.96. De acá es fácil despejar alfa, 0.4. Y alfa medios, 0.02. ¿Qué valor es el que tenemos que encontrar? El valor de T de 0.02, 15 grados de libertad. Vamos allá. Estamos en la distribución T. Vamos a la distribución T. 15 grados. Y el valor de 2. Este es el valor que necesitamos. 2.249. Ese es el valor de la T que necesitamos. 2.249. Paso 4. Directamente a los límites. Vimos que el límite inferior era la media de la diferencia menos el valor de la tabla por la desviación sobre la raíz de n. En este caso tenemos 5.88 menos el valor de la tabla 2.249 por la desviación 7.17 sobre la raíz de n, que es 16. A 5.88 le vamos a restar 2.249 por 7.17 sobre, y nos da 4.03.
Ese límite inferior nos da 1.85. ¿Sí? 1.85. Vamos a ver entonces cuánto nos da el límite superior. 1.85 el límite inferior. Veamos el límite superior. Me copió los datos, pero listo. Vamos a copiar. Bien, nuestro límite superior. Vimos que era el valor que nos dio de la diferencia, que era 5.88, más, en este caso, 4.03, nos da que el límite superior, en este caso, nos da 9.91. Recuerden que el límite inferior nos dio 1.85. Ahora sí viene lo más interesante, cómo planteamos las hipótesis. Si decimos que la diferencia es igual a 0, ¿qué estamos diciendo en este caso para nuestro problema? Estaríamos diciendo que las ventas promedio del estante inferior son iguales a las ventas promedio a nivel de la vista. Es decir, en otras palabras, no importa la ubicación. Esa es otra forma de decir, hombre, si las ventas son iguales abajo que arriba, ¿eso qué quiere decir? Que no importa la ubicación. ¿Sí? No hay diferencia significativa. En otras palabras, también es eso. No hay diferencia significativa. Bien, versus, obviamente, H es 1, esa diferencia es diferente de 0. Aquí estaremos diciendo que las ventas promedio son diferentes. Que sí importa la ubicación. Y que hay diferencia significativa. Todo eso lo podríamos decir. Diferencia significativa. Diferencia significativa. Muy bien. Todo eso lo podemos plantear en hipótesis. Ahora, como siempre, para concluir, tenemos que tener la región de aceptación.
Entonces vamos para las regiones de aceptaciones. Entonces recuerden que acá el límite inferior nos dio 1.85 y el límite superior nos dio 9.91. Aceptamos H sub 0 y recuerden que el otro se acepta H sub 1. Entonces la pregunta, ¿qué decisión tomamos, chicos? ¿Qué decisión tomamos acá? Aceptamos H sub 1, ¿Por qué? porque 0 está por fuera del intervalo. Exactamente. Entonces aceptamos H sub 1 porque el 0, recuerden que estamos probando que esa diferencia es igual a 0. Y el 0 acá lo ubicamos a este lado, al lado izquierdo. Entonces decimos porque el 0 está por fuera del intervalo. ¿Qué conclusión? En este capítulo, ojo, en este capítulo lo que podemos decir es que las ventas son diferentes. Obviamente en el próximo capítulo vamos a decir, son mayores, son menores. Eso es lo importante del próximo capítulo, que nos va a servir para concluir eso. Entonces aquí podemos decir entonces que las ventas promedio, o sea, la ubicación, en otras palabras, la ubicación registra ventas promedios diferentes. O sea que hay una diferencia significativa. Hay una diferencia significativa en las ventas. Entonces, sí, obviamente uno dice, hombre, pero si el promedio está dando positivo, entonces obviamente uno dice, hombre, sí, está aumentando las ventas. Ya, pues obviamente con ese análisis uno dice, sí, aparentemente para este tipo de producto, para este tipo de cliente, se venden más, obviamente, al nivel de la vista. O que normalmente el nivel de la vista es la parte de arriba. Normalmente, ojo. Pero recuerden una cosa muy importante, chicos. Si el cliente no es uno, sino un infante, ojo, para el infante, la zona caliente está en la parte de abajo y esta sería la zona fría. Ojo, eso depende de la estatura del cliente, del que está comprando, ¿sí? Entonces, ojo, resulta que cuando estamos surtiendo para productos donde el cliente si decide, es un cliente infantil, por ejemplo, en una juguetería, va a ser muy importante que en la juguetería
Si él va, ojo, aclaro, si el cliente, la persona que es cliente y consumidor va y escoge el producto, mire que la zona caliente para ellos sería en la parte de abajo. La zona fría sería la parte de arriba, cosa contraria a nosotros. Para nosotros la zona caliente estaría acá y la zona fría sería en la parte de abajo. Todo eso depende de la estatura del cliente, ¿sí? Es muy importante eso para cuando si alguno de ustedes trabaja en el comercio, sepan, claro que también ustedes tienen que dar cuenta, ¿quién nos visita? ¿El cliente o el consumidor? Hay productos donde solamente los visita el cliente, no el consumidor. Ejemplo, comida para gatos. ¿Quién los visita? El cliente, el dueño del gato. Pero la comida, el consumidor será el gato. Entonces, eso también ustedes tienen que preguntarse. ¿Quién nos visita a nosotros? ¿El cliente o el consumidor? Hay a veces que el cliente es el mismo consumidor, o sea, que es un cliente consumidor. ¿Sí? Entonces, entonces, todo eso tiene que hacerse sobre análisis, muchachos. Todo esto es basado en información. O sea, esto todo es... O sea, los productos deben estar ubicados en un almacén, cumpliendo un análisis de datos. ¿Sí? Si están arriba, están abajo, están en una esquina. ¿Sí? Si están en el extremo al fondo del almacén o están adelante del almacén. Bien estructurado, eso debe ser con base a análisis de datos. ¿Sí? Si quiere que le rinda, tiene que ser con base a análisis de datos. Muy bien. Listo, con eso acabamos este primer repaso. ¿Por qué les digo el primer repaso? Porque quedaron pendientes intervalos para repasar. Entonces, para que nos quede claro, la próxima clase también haremos ejercicios y es muy importante que traigan inquietudes. Ya ustedes tienen tiempo para ir haciendo el trabajo, ya también se está cortando el tiempo del trabajo. Bueno, que ustedes miran qué inquietudes tienen y en la próxima clase terminamos a hacer este repaso. Bien, voy a terminar la grabación.